Bueno, vamos a hacer vamos a seguir con lo que nos queda de preparar nuestro editor de listas de multiplayer, ¿vale? Para hacerlo nos falta básicamente que funcione la edición, que nos permita mover la tabla. Ahora mismo hay un pequeño fallo, ahora lo veremos, pero en cualquier caso no permite insertar nada. El código para insertar fresa hasta aquí, pero no funciona. Y si yo le doy a play, además tenemos un pequeño fallo, y es que se mueve. Como siempre, ¿cómo se resuelve? Bueno, ya el que sea dándole a play nos da una idea de que algo está mal en el botón de hacer el play, pero si no estamos seguros siempre lo podemos ejecutar en modo depuración. Le damos a play y muere. Violación de segmento, así que hay un puntero que está mal. Esta es la línea. Aquí se ve claramente que hay dos punteros, este y este. Y nuevamente, pues refleja el problema que tenemos con los punteros y con el tema de que los objetos, por diseño, no reserven los recursos que necesitan. En este caso, MediaPlayer, el problema es MediaPlayer, porque nosotros estamos usando setMedia para indicarle qué es lo que queremos que reproduzca. Y setMedia, como se pasa setMedia se pasa por valor, hace una copia interna y se devuelve por valor, eso hace que al devolver por valor, media, me refiero, si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, con media, como el MediaPlayer, lo que devuelve es un objeto en un puntero, tiene que devolver algo siempre que se llama aquí. Entonces, si MediaPlayer nunca se le ha indicado ningún medio, aquí devuelve un puntero, un objeto. Lo que pasa es que al comprobarlo, pues podemos comprobar si está vacío, de esta manera. Pero este objeto siempre es válido. Y setMedia, evidentemente, también recibe un objeto. Ese es el comportamiento normal. Lo que ocurre es que también está la parte del playlist. Nosotros podemos usar setPlaylist, que en este caso recibe un puntero, y playlist, que devuelve un puntero. Y si nosotros no hemos guardado un puntero dentro, playlist devuelve nulo. Y ese es el problema de utilizar punteros. Y sobre todo no tanto de usar punteros, que a veces es inevitable, sino de que el objeto MediaPlayer, pues no, al inicializarse no construya por sí mismo una playlist vacía para devolverla cuando llamamos a playlist, sino que, playlist, hay que aceptar que playlist vale nulo cuando no tiene ninguna playlist asignada. Es porque no hace eso de reservar los recursos que puede necesitar durante la construcción. Por eso es importante siempre respetar RAID. En este caso nos da problema porque nosotros hemos dejado de usar playlist. Nunca le vamos a asignar un playlist directamente, sino a través de un media. Pues precisamente por este motivo, para usar una forma más segura. Así que lo que tenemos que hacer es llamar a media y comprobar si es null. Si es null, es que no hay nadie asignado para reproducirse y por lo tanto hay que abrir el OpenFile, hay que usar el código que permite elegir un fichero. De acuerdo, ahora voy a detenerlo, voy a ejecutarlo. Bueno, si le doy a play, fíjense que ahora sí me hace la comprobación bien, que es lo que antes no hacía. Había dejado de funcionar. Y ya está, básicamente, ¿no? Bueno, perdón, vamos a seguir. Entonces, nuestro problema era que no añade, no edita, ¿no? O sea, aquí sacamos la playlist. No se añaden botones, ni hace nada. ¿Por qué no se añaden botones? Es fácil. Si vemos, este es el código que debería de añadir botones. Hace dos cosas. Una es que coge nuestro modelo y llama a insertRow para insertar una nueva fila. Y otra de las cosas que hace es llamar a setData para cambiar el valor al que apunta. El problema es que nuestro modelo no tiene esos métodos implementados. Nuestro modelo es un modelo básico que solo implementa row, count, column count y data. No implementa ni setData ni insertRow. Si nosotros vamos a la ayuda debe estar por aquí, de Model View, a ver, Model View. No, Model View no, vamos a buscar la ayuda del constructor de Abstract File Table, que es la clase de la que estamos nosotros heredando. De acuerdo. Se ve que nos pide que para implementar un modelo, lo mínimo es implementar lo que hemos implementado, row count, column count y data. Pero también nos dice que si queremos que el modelo, por ejemplo, sea editable, setData. En este caso, se trata de editable. SetData es para poder modificar los datos, pero editable quiere decir, por ejemplo, que el usuario haga clic en una celda y pueda editar el contenido, ¿vale? Si queremos hacer eso, además hay que implementar flags
y que para la celda correspondiente devuelva item is editable. Y además, si el modelo puede cambiar de tamaño, es decir, si esta tabla, porque nosotros estamos viendo nuestros datos como una tabla, puede cambiar el número de filas, el número de columnas, entonces tenemos que implementar insert row, insert column, remove column. Hay que implementarlas todas. ¿De acuerdo? Porque si no, pues no funciona, básicamente. O sea, no opera adecuadamente, ¿vale? O sea, estos métodos hace falta para eso. ¿No implementarlos todos? No. Si no los implementamos, no hacen nada. O sea, que si no queremos, por ejemplo, por ahora, insert column y remove column, pues no se implementan. O si no queremos remove rows, pues tampoco, ¿vale? Entonces vamos a implementar lo justo y necesario que nosotros necesitamos. Por un lado, necesitamos set data. Voy a pulsarle aquí y lo voy a... Bueno, no sé si me hará caso. Voy a escribirlo a mano. Pull set data. Vale, voy a copiarlo. Para no equivocarme. Que tiene que override una función anterior, pues si nos hemos equivocado está bien, que lo sepa, y también vamos a implementar insert, ¿de acuerdo? Hay muchas más funciones que se pueden implementar. Por ejemplo, las tablas pueden tener una cabecera arriba. Cuando tenemos columnas es interesante tener una cabecera para indicar lo que es cada columna, y esas columnas, por ejemplo, pueden servir para ordenar los datos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hay un montón de posibilidades de cositas que se pueden hacer. Override. Vamos a intentar hacer esta. Insert row es la primera que llamamos cuando nosotros llamamos a nuestro código aquí. ¿De acuerdo? Nuestro código aquí lo primero que hace es insert row, así que es la primera que vamos a implementar. A ver qué tal. ¿Vale? Okay. A ver si se quedó bien. Sí. Ok, aquí está, ¿no? Ah, hay que quitar esto. Insert row sí, básicamente. Esta es la función que, bueno, que hay que implementar. Indica la fila y la columna. Vamos a ver. Bueno, de hecho vamos a mirar la documentación porque es una implementación de esta función. Tiene que insertar filas en el modelo antes del elemento dado, del elemento row dado. Sí, vale. Vale, hay que meter count rows dentro del elemento dado, y lo que hay aquí es un model line que básicamente se utiliza para cuando tenemos, ¿cómo se llama esto? Lo vamos a ignorar. De hecho tenemos un ejemplo, lo vamos a ver. Lo vamos a ignorar, pero lo que se utiliza es para insertar cuando usamos en árbol. Básicamente, esto es como si fuésemos a insertarlo con... tenemos un model index padre, porque nosotros vamos a insertar en árbol. Pero, entonces, bueno, pues vamos a ver lo que hacemos. En principio, podríamos suponer que el valor es correcto. En realidad, lo suyo sería comprobar primero que row es mayor o igual que 0, o mejor dicho, que si row es menor que 0 o row es mayor o igual, no, mayor a vale, no, sí, es menor, o sea, la cuestión es que si es menor que 0, lo suyo es fallar. Si row es 0, el row va a añadir al principio, vale, si row es 0, se añade al principio, y si es mayor, podemos darlo así y ya vemos qué ocurre en principio. No tendremos a lo mejor que hacer esta comprobación en el sentido de que podríamos presuponer que si colocamos un valor negativo, es mucho suponer, ¿vale? Pero ocurre lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar, voy a ignorar esta parte de los chequeos. Nosotros vamos a utilizar
Vamos a coger la playlist y vamos a añadir a crear un nuevo elemento vacío, ¿vale? En la posición. Insert, hay que usar insert media, ¿no? Que es como el equivalente. Insert media. ¿Qué recibe insert media? Bueno, un punto y coma. Bien. Vale, porque no le pueden puesto los parámetros. QMedia playlist, amigo. Vamos a buscarlo aquí. Vale. Insert media es la posición de la inserción y el contenido, ¿vale? El contenido. Y true o false si la operación tiene éxito o no. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos añadir, como solo podemos añadir uno, en principio sería esa la posición. O sea, es decir, vamos a suponer que es insert media en la posición row y hay que colocar un media content vacío. Porque aquí, esto solo es para añadirle elementos, no sirve para, o sea, no le podemos dar nada, nadie nos está pasando el valor que queremos tener en esa row, solamente una row vacía. Y con eso en realidad estaría hecho y podríamos retornar verdadero o falso. ¿Vale? En realidad, antes de hacer eso, precisamente la documentación de insert row nos decía que había que llamar a unos métodos que no nos hacen caso. Vamos a ver si aquí... Vale. Aquí, en insert rows, ¿vale? No, bueno, de hecho estaba aquí detrás. Dice que hay que llamar a begin insert row cuando empezamos el proceso de insertar algo y a end insert row cuando terminamos ese proceso. Vale, entonces nosotros le damos aquí, ¿de acuerdo? Y le damos allí después. Vale, como hacemos esto, entonces esto había que ponerle un in, resultado, para que guarde el valor que devuelve y tenemos éxito. No hace caso. Vale, este begin insert row básicamente empieza el proceso de inserción y bueno, simplemente para que operaciones que tengan que ocurrir antes de que ocurra la inserción, ¿vale? En principio tendríamos que llamar al parent como el nodo que me pasan, como lo que sería el nodo padre. Lo voy a colocar aquí, aunque también podría pasar un nodo vacío porque sabemos que esta lista no tiene nodos propios. Y después lo que nosotros tenemos que coger es indicar pues el primer punto que se inserta y el último punto que se inserta. Es decir, por ejemplo, tendríamos que especificar aquí row y deberíamos especificar row más count. En principio, ¿no? Sería lo que nos están pidiendo. Más o menos, ¿no? O sea, si por ejemplo nos piden insertar en el nodo 0, en la posición 0, y tenemos que insertar 2, en realidad estaríamos insertando el 0 y el 1. En realidad, entonces son row más count menos 1. Porque es la posición del primero y del último. 0 más 2 daría 2, pero en realidad nosotros como estamos insertando 2, estamos insertando 0 y 1. ¿Vale? Y el otro, el end begin move no, begin move rows tampoco. Vamos a ir para atrás. En insert rows no tiene parámetros que se le pasen, así que se quedaría así. En principio se debería ser la pinta. Si buscamos ayuda, por ejemplo, aquí, pues se ve más o menos que es lo mismo, ¿no? Posición row menos 1. ¿Vale? Eso es lo que básicamente hay que hacer. También les ocurre algo parecido a lo que tenemos nosotros, y es que como nos dan un rows, pues nos vemos un poco en la obligación de contar, ¿vale? De contar un poquito el número de parámetros que hay aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues venimos. Voy a hacerlo así para no complicarme mucho. Voy a hacerlo así, voy a decir row, pues cuál es la posición row. No me gusta. Vamos a hacerlo así, current row es igual a 0, mientras current row sea menor que row más count, ¿vale? Current row. ¿De acuerdo?
Para cada uno habría que insertar. El result de este hay que arreglarlo. Un detalle importante porque podrías aceptar, o sea, podríamos tener éxito con algunas y con otras no, ¿vale? Aquí se ve fijamente, vamos a hacerlo a lo mejor así para simplificarlo. Aquí se ve que siempre devuelve true, dando por hecho que tiene éxito, ¿vale? O sea, a lo mejor una de estas inserciones falla, no debería haber motivo, pero a lo mejor una de estas inserciones falla. Posible que el fallo sea por falta de memoria y no tenga mucho sentido, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se puede hacer es que, por ejemplo, pues tú cuentas desde row igual a 0 mientras row sea row más count. Por ejemplo, si row es 1 y me dicen 2, pues claro, es 1 más 2 son 4. Así que vamos a hacer 1 más 2 son 3, perdón. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3, ¿no? Sí, exacto. 1, 2 y ya el 3, y el 3 ya no sería porque con row, además está mal aquí. Empezaríamos en row. Ok, ahora sí. De acuerdo, entonces row. De hecho, estoy pensando, sí, que en realidad no necesitaríamos mucho esto ni siquiera. Voy a dejarlo así, ¿vale? O sea, inicializamos a row para no tocar esta variable, pero si necesitamos más adelante, podríamos utilizar row directamente. Entonces vamos a ir hasta mientras current row sea menor que row más count y vamos incrementando current row. Entonces aquí se utiliza current row y nos da el resultado. Entonces, cada vez que nosotros llamamos a playlist, se va a insertar uno. Y lo que va a ocurrir es que nos va a dar un result. Claro, este resultado en cualquier momento podría fallar. Lo que ocurre en el ejemplo que nosotros hemos hecho es que se ignora, se está ignorando y aquí siempre devolvemos true. ¿Vale? Pues sí, y a lo mejor no pudimos insertarlo. Se supone que los valores son correctos y a lo mejor no pudimos insertarlo, pero no nos vamos a preocupar. No es exactamente del todo adecuado. Una forma que se podría resolver, si no nos equivocamos, es, pues por ejemplo, resultado igual a... Vamos a dejarlo en valor. Vamos a dejarlo así. Entonces yo te lo asigno aquí. ¿Ves? Y entonces nosotros hacemos una comprobación, ¿no? Si el resultado es igual a false, que no se puede insertar, entonces rompemos el bucle. ¿Vale? Me gusta mucho hacerlo... Bueno, vamos a verlo de acuerdo. Rompemos el bucle. Entonces, si en algún momento vale falso, pues vale, aquí podríamos decir que el valor por defecto es true. Mientras esto sea true, perfecto. Y bueno, hacemos así. Mientras no result. Mientras no, if no result, hacemos un break y salimos. Y entonces aquí devolvería result. El efecto es que falle uno, pues decimos que no hubo éxito. El problema es que a lo mejor el primero en realidad el problema es que el primero lo inserte con éxito y que los demás no, ¿vale? Porque esta es una operación que aquí, por ejemplo, aquí, o sea, básicamente, por ejemplo, eso, ¿no? Que insertes algunas y algunas cosas las puedes insertar y otras cosas no las puedes insertar, ¿vale? Eso es un poco el problema, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese caso y qué es mejor, ¿vale? O sea, ¿qué es mejor? En este caso, pues, bueno, a lo mejor para probar, sí que sería bueno, pues, o saber qué comportamiento tiene en ese caso, porque no está claro qué ocurre si eso pasa, ¿vale? Si al insertar un valor en el modelo, pues insertas parte y otra parte no, porque claro, lo suyo sería ser atómico y sería eliminar los elementos que insertaste. Por eso no me gusta mucho esta operación, siempre me gusta pues la posibilidad de poder insertar de uno en uno y no varios a la vez, aunque evidentemente esto sería pues mucho más eficiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, en principio si queremos voy a dejarlo así, ¿vale? Vamos a suponer que el resultado es positivo, si alguno no se puede insertar falla y vamos a devolver el fallo y ya que lo tenemos hecho, creo que no me he equivocado, pues está bien. Vale, curren, ¿vale? Vacío, playlist, result, si no result, break. Rompemos el bucle y nos vamos. Vale, una cosa que también se puede hacer es comprobar el valor del row. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué llamarnos bien, porque de hecho lo llamamos nosotros. Los parámetros los pasamos nosotros aquí. Insert row llama a insert rows. Y nosotros podríamos pasar un valor inválido en teoría, ¿no? Un valor inválido en teoría. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo,
hacer comprobaciones como, bueno, pues si, por ejemplo, row va a ser igual, si row es menor que 0, podríamos convertirlo a... podríamos intentar, bueno, una forma que podríamos ver es ver si hay comprobaciones propias, yo creo que no. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar el código fuente de Q abstract item model. Es el modelo que en realidad está padre de todo. Nosotros utilizamos el método, el source, cpp. Son cosas que a veces, por eso es interesante tener código fuente, pues te permite saber lo que pasa, ¿no? Y en qué te puedes pasar, ¿no? Bueno, por defecto devuelve 0. Insert row, a ver si está en singular. Esta es la documentación. No hacemos sino dar vueltas sobre el mismo tema. Está la documentación, pero no está el código. Vaya, es un problema. Bueno, no importa. Otra pregunta que nos podemos hacer es qué ocurre si nosotros le estamos metiendo a row un valor negativo. O sea, ¿qué va a ser, por ejemplo, insert media en QMedia playlist? Pues buscamos QMedia playlist. Seguramente sea una lista. Creo que es este. Y buscamos insert media. Vale, entonces insert media, vale, utiliza post, le pasamos post. Entonces el mismo usa QBound, ¿vale? QBound básicamente lo que hace es asegurarse de que el valor de post no supera ni 0 ni el valor máximo, o sea, lo ancla. Eso significa que aunque nosotros, por ejemplo, si nosotros pasamos por aquí, nosotros podemos pasar por aquí un valor negativo, por ejemplo, yo que sé, -1, el valor con el que se va a insertar es con 0. Si, por ejemplo, imagínate que el valor es menos, por ejemplo, el valor es -2 y a lo mejor aquí me dice inserta 3, pues entonces va a tener, el primer valor va a ser, o sea, -2, va a pasarse aquí y él lo va a insertar con 0. Después, si el segundo es -1, lo va a insertar con 0 nuevamente. Eso quiere decir que se va a colocar al principio. Y si después nosotros cogemos y después, por ejemplo, como eran 3 que eran 0, pues se va a insertar con 0. En realidad el efecto es un poco como de... Se van a ir insertando como en la posición 0 por delante siempre. No van a ir uno detrás de otro, sino por delante. Pero como todas las inserciones son iguales, es decir, todas las inserciones están vacías, pues en principio no es ningún problema, ¿no? O sea, se van a insertar 3 al principio, que es un poco el efecto que nosotros estamos buscando. Si, por ejemplo, el valor de row está al final, pues no pasa nada, porque el mismo, o sea, incluso si está más allá del final, más allá de lo que sería este valor, ¿cómo se llama? Media count o row count, ¿vale? Más allá del row count, como dice aquí, pues hace lo que pone aquí, que es que si está más allá de row count, inserta al final, porque al utilizar aquí QBound, pues básicamente cuando nosotros le pasamos algo a insertar en la playlist, pues lo que va a ocurrir es que va a quedar confinado entre 0 y este valor. QBound es una función que está disponible porque es súper útil para este tipo de cosas. Nosotros también podríamos utilizarla en este ejemplo, pero no lo vamos a usar explícitamente para no complicar tampoco mucho el ejemplo. Porque yo siempre soy bastante partidario de ser defensivo y ante la duda, pues utilizar este tipo de cosas, ¿vale? Así que no hace falta hacer comprobaciones ni chequeo, ¿vale? Lo podríamos dejar así y podríamos dejarlo así y listo, ¿de acuerdo? Este código en principio, pues podría estar bien, ¿vale? Falta un poco averiguar el tema de qué hacer cuando hay un fallo parcial, pero bueno, en principio lo vamos a dejar así y si no, pues ya lo corregimos. ¿Qué es lo otro que nos queda implementar? Nos quedaría implementar el set media, ¿vale? Pues set media venimos aquí y hacemos esto, ¿no? Set media lo único que nos permite es cambiar un valor y va a tener un problemilla adicional, ahora lo veremos. Setdata, no set media. Setdata. Setdata, ¿vale? Setdata recibe aquí el role, que es edit role. Voy a ponerlo arriba para colocarlo al lado del otro método, tal y como está en el orden en la clase.
Vale. Aquí tenemos setData. Entonces, vamos a volver para atrás. Vamos a ver método setData. setData. Ok, igual que antes, si hay un fallo hay que devolver un falso. En principio, vamos a suponer que funciona bien. Return true. ¿Vale? Y hay que emitir la señal, si todo va bien, la señal data change. Así que va a haber un emit data change. Lo pone aquí, ¿vale? Estoy leyendo lo que pone aquí, simplemente, no me estoy inventando nada. Data change indica los índices, ¿vale? Los índices, como los índices pueden ser un rango, porque los índices, o sea, se puede cambiar varios datos en una tabla, por ejemplo, se podrían cambiar en varias filas y varias columnas a la vez, como en un rectángulo, como en una hoja de cálculo. Pues esto lo que permite indicar es como en el rectángulo el top left, la columna superior izquierda y la columna inferior derecha, ¿vale? En principio, ¿no? Eso es lo que nos permitiría. Y, bueno, básicamente no pone nada más aquí. La implementación de la clase de base siempre devuelve falso, por lo que hay que implementarlo en modelos editables, ¿vale? Básicamente. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? El asunto es que nosotros necesitamos coger la playlist, bueno, lo primero que tenemos que hacer es como aquí arriba, hay que comprobar el rol. Vale, en este caso el rol es edit role, ¿vale? Se supone que esto es el caso en principio. El edit role es el rol cuando quieres editar algo, ¿no? Nosotros cuando llamamos aquí, porque lo estamos llamando a mano, el setData no le estamos indicando nada aquí. A ver si no... Vale, pero el valor por defecto es edit role, ¿vale? O sea que esto en principio solo responde cuando nosotros llamamos a edit role. El resto de los casos nos dan igual, ¿de acuerdo? Vale, de hecho, esto lo podemos colocar aquí y decimos que cualquier otra cosa no nos interesa y no queremos saber lo que hay. Vale. Una vez hecho esto, nos tiene que pasar el índice, en principio, ¿no? Entonces, el índice tenía una row. Así que nosotros lo único que necesitamos es ir a la playlist y necesitaríamos modificar de alguna forma el media ahí, ¿no? Bueno, hay varios elementos, add media, insert media, remove media. El problema es que en principio no hay una forma de cambiar un medio. Nosotros podemos obtener con media el lugar actual, ¿vale? Pero yo no he encontrado una forma de decir, mira, quiero modificar un media concreto y añadir uno nuevo, ¿vale? O sea, no puedes reemplazar los datos de un medio así como así. Aquí media te devuelve un objeto media, pero ese objeto media no es una referencia, así que no modifica la playlist dentro. Una solución puede ser remove media, eliminar un medio, el medio con esa fila en esa posición, lo eliminamos para añadir uno nuevo en la misma posición. Como en la posición, o sea, lo eliminamos así que el que estaba justo después se coloca al lado y después volvemos e insertamos ahora con un nuevo valor, ¿no? En principio. Entonces, ¿qué nuevo valor? Pues media content, y este media content pues habría que crearlo pues con el string que viene, ¿no? O sea, como es value y sabemos que estos valores los vamos a ir, son cadenas para nosotros desde el punto de vista del valor tal y como lo maneja, como lo maneja la lista. O sea, internamente la playlist utiliza media content, pero a nosotros el list view lo que nos notifica son string, igual que nosotros cuando se lo devolvemos como string, pues lo obtenemos así, ¿vale? Podríamos suponer, no, en principio lo podemos colocar de esta manera y ya está, simplemente es un string, ¿vale? El tema de que esta string tenga una URL, que sean URLs locales, pues en realidad se puede manejar aquí o se puede manejar a la hora de abrir el fichero, ¿vale? Se puede manejar aquí o se puede manejar a la hora de abrir el fichero. Si lo manejamos a la hora de abrir el fichero, es decir, que permita indicar ya la ruta de la URL, pues en principio no habría ningún problema, ¿vale? O sea, quiero decir, permitiría guardar todo tipo de URLs. Me refiero a esto, ¿no? Cuando nosotros creamos la URL, en el set medio utilizamos URL from local file, ¿vale? Esto lo podemos, ya digo, colocarlo aquí o lo podemos colocar... vamos a colocarlo aquí para no complicarlo mucho, pensando que es lo más fácil.
Vamos a colocarlo aquí, es decir, vamos a crear... vamos a coger el string, vamos a suponer que es un string que siempre es una URL local, porque solo son archivos locales. O sea, son siempre rutas locales, empezando por barra, y esto lo que hace es colocarle el file 2.2.2.bar. Entonces, básicamente, no me termina de gustar para nada. Voy a crear la URL a partir de aquí, ya está. Voy a coger la string, dejarlo así. Voy a crear, sí, y no sé si ni siquiera así, a ver si lo coge directamente. Después lo vemos, si no nos gusta cómo queda, lo cambiamos, ¿vale? Creo que es mucho mejor. Que me pasen la URL, ya me pasen la URL construida desde o sea, que ya se intente insertar con una URL con el file delante, ¿vale? Pero esto aquí lo que maneja es una string. Cogemos la string, se la pasamos al media content, con lo que en teoría automáticamente debería convertirse en una QRL para meterse en el media content. Hecho esto, lo que hay que hacer es notificar el cambio. Entonces, ¿desde dónde a dónde? Pues desde index a index, ¿de acuerdo? Si me hace caso, porque creo que lo perdí por aquí de vista. Set data. Vaya. Vamos a intentar abrirlo. Ahora vemos algún ejemplo, a ver si está bien. Aquí, set data. Vale, ¿de dónde a dónde? Pues así. Básicamente, esto es así. Valor, a ver, no, aquí, data change. Pues esto. Bien, básicamente es... pues los índices, como es el mismo, pues nada, index, y después los roles. ¿Qué roles han sido modificados? Pues evidentemente el único rol que ha sido modificado, esto hay que pasar un vector, y en principio lo que, o sea, como único lo hemos trabajado es como query role, o sea, es el rol con el que hemos trabajado, y ya está, ¿de acuerdo? En principio es así. A ver si tal. Vale, esto es un vector, entonces lo podemos inicializar así, sin tener que crear el qvector y ya está. Vamos a ver qué tal funciona. Si es que funciona, pues nos estamos inventando lo que pasa. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora abrimos un archivo de audio, me equivoqué. Si abrimos un archivo de... No, estos son pelis. Fuera. Vamos a incentivar la piratería. Aquí tenemos un archivo de audio. Pues podemos verlo aquí, pero si nosotros le damos, añadimos nuevo. ¿De acuerdo? En teoría esto, al darle OK, pues básicamente al darle OK, pues vamos, se trasladaría esta lista a la ventana principal. Podremos comprobarlo si, no sé si en principio bueno, se ha modificado la playlist y lo que falta es darle al play para que esté en teoría para que se reproduzca, no lo hace. Pero en realidad, en teoría está asignada, aquí pone que está modificada, está asignada a la nueva playlist. Habría que ver qué problema le encuentra para reproducirla, ¿vale? Sí. Pero bueno, por ahora, en principio tiene buena pinta, a falta de corregir algunas cosillas. Como se puede ver, pues la inserción sí funciona, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Ahora lo que faltaría es, pues que en realidad no meta fresa, sino que meta, pues, realmente el dato que nos interesa. Si miramos el ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, no, esta es otra cosa. No, aquí estaba. Si miramos el ejemplo, pues, no sé si set data, no sé si tenía set data este ejemplo, set data, sí. Bueno, aquí se comprueba, por ejemplo, si los índices son válidos, porque alguien podría pasar un índice que no tiene nada. Y también es posible, bueno, y también se comprueban, pues, lo típico, si el valor de la fila, el de la columna es cero, o deja de ser válido, o lo que sea, ¿vale? O sea, no... se hacen ese tipo de comprobaciones, nosotros no las hemos hecho, podríamos hacerlas, o sea, nadie dice que este index, por ejemplo, como antes, tenga que ser correcto. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a volver al modelo base, con la documentación, que siempre está bien. Vale. Teniendo en cuenta que esto lo llamamos nosotros directamente, cuando lo llama ListView siempre lo llama bien, pero cuando lo llamamos nosotros, como lo hemos hecho a través del modelo, pues a lo mejor no lo estamos haciendo, no tenemos por qué hacerlo correctamente, ¿vale?
Entonces, un index, pues tiene aquí, ¿no? Como se dice, ¿no? Tiene una columna y tiene una fila y tiene una cosa que se llama isValid, que permite detectar si es válido, ¿vale? O sea, si, como dice aquí, si el índice pertenece al modelo y no tiene filas y columnas negativas, ¿vale? Entonces, una cosa que se puede comprobar es eso. Es comprobar, oye, mira, index es válido. Y además el rol es editable, es esto. Y si no, es que no.